Bienvenidos a ANE Podcast, un espacio para hablar de conectividad, transformación digital, tecnología y bienestar social. ANE Podcast al aire. Bienvenidos. Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de ANE Podcast. Hoy tenemos un capítulo bien especial porque vamos a conocer de cerca las ideas que destacaron en el reto Innovane 2025. Fueron 3 equipos, 3 propuestas brillantes bajo una misma misión que era transformar la ANE desde adentro con talento y visión de futuro. Antes de empezar a presentar a nuestros ganadores, vale la pena que recordemos qué es Innovane para quienes apenas están enterando de este proyecto que tenemos en la Agencia Nacional del Espectro. Este reto fue una convocatoria interna que realizamos para que los colaboradores de la entidad propusieran soluciones innovadoras a desafíos reales de nuestra labor tanto técnica como misional. Estas fueron ideas nacidas desde el conocimiento y la experiencia de quienes vivimos todos los días la ANE y lo que hacemos acá. Vamos a empezar con el equipo de la consulta unificadora, quienes ocuparon el 3er lugar en Innovane. Empecemos con lo básico, chicos. Primero cuéntenos quiénes conforman el equipo y de qué subdirección hacen parte. Ok, somos 4 personas. Está Ángela Rivera, Oscar Armando Escobar, Andrés Rodríguez, y que somos de Vigilancia y Control, y Mauricio Farieta, que es de Gestión y Planeación. Listo, Andrés. Contémosle a la gente que nos está escuchando entonces esta propuesta, ¿en qué consistía? ¿Qué problema estaban buscando resolver ustedes? Como tal, con la ayuda de Mauricio y Oscar, que eran los principales en este proyecto, pudimos observar que habían ciertos inconvenientes a la hora de pasar la información de un área a otra, de Vigilancia y Control a la parte de Gestión y Planeación, de estas 2 subdirecciones a dirección, y por lo tanto con algo que ya se está implementando, que es unificadora, buscamos romper esta brecha de conocimiento, reduciendo los tiempos, reduciendo el manejo o el paso de información entre personas. Es unificar toda la información en un solo sector, en una sola plataforma. De esta manera, pues toda la entidad, todos los que estamos manejando o estamos incluidos en la gestión del espectro, podemos obtener la información de manera rápida y sencilla. Mauricio, ahora contemos cómo nació esta idea dentro del equipo, cómo conformaron el equipo, dijeron, bueno, nos vamos a hacer nosotros y vamos a hacer tal cosa. La idea viene más o menos desde el 2019. Surgió por un problema, un dolor que tenemos, o que el grupo de vigilancia y monitoreo tenía, bueno, y aún, digamos, tiene ese pequeño dolor, y es justamente el de la recolección de información y centralización de esta misma. Aparte de esto, de esa recolección de información, el inconveniente era que toda la información que se recopilaba, pues no era procesada efectivamente, ni siquiera, digamos, no teníamos tiempos cortos, y cuando lo hacíamos de manera manual. Esta idea empezó con un pequeño script, en Python que justamente elaboró Oscar Escobar en el año finalizando el 2018. Entonces aquí pasaron muchos eventos, muchas cosas, porque en estos últimos años Oscar se le ocurrió la idea de tener centralizado la información en un solo lugar. Sin embargo, esa fue la primera idea. Seguido de esto, pues empezamos a revisar técnicas de analítica de datos, de cómo hacer más eficiente ese análisis y poder entregar información de la manera más oportuna y en corto tiempo, como lo mencionaba ahorita Andrés. Entonces fuimos agregándole actividades, elementos, estuvimos trabajando en un cronograma durante 2 años y medio para poder sacar adelante esta iniciativa. La unificadora es algo más grande. Nosotros lo que propusimos era un módulo de entrega de información y información analizada, para que se pudiera ser entregada o consultada en un corto tiempo, y no los tiempos que se manejaban antes, que eran súper amplios. Podemos hablar de 3-4 meses. Aquí la idea es que lo podamos tener en menos de una semana. Entonces así nació la idea. 2018, finalizando 2019, se empezó a implementar algunas cositas. Oscar ha sido el creador de lo que llamamos unificadora, con apoyo, pues obviamente, de las personas que estuvimos aquí en este proyecto, pero sin embargo pues hay que reconocer el trabajo de otras personas que ya no están en el grupo, y que pues colocaron su granito de arena como practicantes, y otras personas que estuvieron haciendo parte del grupo como contratistas. Perfecto, Mauricio. Una pregunta. Si esto estaba como pensado desde el 2018, o sea, son un montón de años,
¿Por qué decidieron materializarlo y ya como que presentarlo en el reto Innovani? Uy, buenísima pregunta. Van a pensar que llevamos muchos años desarrollando esto y que no hemos tenido resultados. Lo que pasa es que desarrollar esto nació con, digamos, ha sido siempre costo cero. Costo cero es que el personal, los compañeros y el grupo lo desarrollan. Digamos, no ha habido un contrato o un proyecto de investigación que haga ese tipo de desarrollos. Lo hemos hecho de manera interna, por eso el tema de los tiempos. Y a medida que pasaron los años, particularmente en pandemia, que hubo, digamos, hicimos un stop, entre comillas, se empezaron a, digamos, a rediseñar o a repensar los elementos que podrán llegar a tener esta herramienta. Entonces, esa herramienta fue concebida como un tema de consolidación de información y descentralización, pero al final empezamos a agregarle muchos módulos y justamente es uno de esos. Entonces, la herramienta, si bien tiene varios módulos, el objetivo es que abarque y sea transversal tanto a la Subdirección de Vigilancia y Control como a la Subdirección de Gestión y Planeación y sirva de insumos para la dirección. Entonces, en esos años lo que hemos diseñado son no una solución a la medida de cada subdirección, pero sí una solución que le sirva, digamos, como un insumo técnico a las áreas misionales, en este caso las dos subdirecciones y especialmente a dirección. Y por eso es que ha pasado más o menos unos, yo podría decir desde 2018, pues unos 7 años. Pero pues hay que recordar que hacer costo cero pues es esfuerzo de la ANE, particularmente pues Oscar empezó esto no siendo programador. Hay un reconocimiento especial porque Oscar lleva más o menos 3 años metiéndole la ficha y el hombro a este cuento y pues ya tiene un nivel de programación que pues, lo ha logrado él, e insisto, esto es iniciativa propia del grupo de Vigilancia y Control. La respuesta a tu pregunta es porque pues sí se requiere, ya digamos, un impulso final y eso se requiere, digamos, presupuesto y pues, digamos, meterle acelerador a este cuento para que en el próximo año y medio o año ya podamos contar con eso, con este módulo en ejecución. Ángela, contemos un poquito cuál fue el mayor reto para presentar esta propuesta durante Innovani y cómo fue el proceso de todo el reto, trabajar con los otros equipos, el apoyo de Impulsa, todo. Cuéntanos cómo fue la experiencia. Yo considero que el mayor reto es que cuando uno plantea proyectos está acostumbrado a que quiere atacar inicialmente todo el problema. Impulsa nos propuso empezar a acotar la información y empezar como a resolver todas las preguntas desde el inicio y no cuando lo estuvieras haciendo. Entonces digamos que quitarte como esa costumbre de hacer las cosas de una manera y empezar a trabajar como te estaban indicando fue un reto y aparte pues aprendimos un montón de qué debíamos hacer o no hacer con respecto al proyecto. De la solución como tal que ustedes plantean, ¿cuál ha sido el principal desafío? Digamos que nosotros buscamos algo que nos sirva a todos, no solo a vigilancia y control. Entonces a veces dejar de pensar cómo nos sirve a nosotros y cómo de pronto lo necesitan ellos, eso también fue muy importante a trabajar. Por eso ha sido súper enriquecedor para el grupo que estemos trabajando con alguien que está en otra subdirección y no solo de la de nosotros. ¿Qué te llevas tú y qué se llevan ustedes como grupo de esta experiencia de participar en el reto Innovani 2025? La experiencia que nos llevamos con el reto Innovani la podríamos resumir en un trabajo en equipo, como fortalecer esos lazos, fortalecer el conocimiento que tenemos de las diferentes áreas, también lo que nos dio Impulsa, que son formas o procesos para generar un prototipo, para crear esta idea inicial que puede ser una frase, convertirla ya en un prototipo básico o nivel 0, ya en algo después nivel medio, que fue lo que alcanzamos a presentar, todo este conocimiento que nos han generado todo el proceso de estos últimos 2-3 meses. Para todas las personas que no tienen tan claro cuál es la gestión de la Agencia Nacional del Espectro y qué es el espectro radioeléctrico en general, ¿qué hacemos acá? En una frase o en una explicación muy corta, ¿cómo podríamos explicarles en qué consiste esta solución que ustedes presentaron y que les dio el tercer puesto en el reto Innovani? Lo principal es que todos sepamos qué es el espectro, ¿no? Entonces, este es un bien común que la entidad tiene la tarea de gestionar en el país y que es el principal insumo para las telecomunicaciones en nuestro país. Nosotros queremos que todo el aspecto técnico que se desarrolla alrededor de este insumo esté al alcance de la mano de todos de la manera en la que mejor lo necesitamos. Porque en mi caso, nosotros lo vemos desde la parte técnica, que son datos, pero en dirección lo ven más en las estadísticas y en si está o no está.
Y para el caso de gestión y planeación, ellos necesitan tendencias o empezar a ver qué pueden hacer para empezar a planearlo. Entonces nosotros queríamos que nuestra solución te dé la facilidad a ti de que, dependiendo de qué grupo estés, puedas entrar y encontrar la información a la medida que tú la necesites. Con la participación en Innovane, pues el objetivo es que no muera aquí. El tiempo que nos ha tomado es justamente no solamente hacer realidad esto y planear de lo que estamos hablando, sino proyectarlo a futuro. Entonces, en eso hemos pensado en que esto podría llegar a sentar la base del monitoreo predictivo. Esto es pues, a través de herramientas más sofisticadas y la tecnología y otras herramientas que nos permitan de tendencia generar tendencias y patrones para que los grupos puedan indicar, los grupos particularmente técnicos de la ANE, puedan identificar cómo hacer o cómo sería un posible uso a futuro del espectro radioeléctrico. Entonces el objetivo es que la unificadora, este es un pequeño módulo, pero la unificadora se convierta en ese core, en ese corazón de la recolección y gestión de datos. Ellos fueron la consulta unificadora, Ángela, Andrés, Mauricio y Óscar, quienes ocuparon el tercer lugar en el reto Innovane 2025. Continuamos con este ANE Podcast. Hoy estamos conociendo a los ganadores del reto Innovane 2025 y esta es la oportunidad para conocer a los que ocuparon el segundo lugar. Ellos son Viane, tenemos a Diana, Rosana, Odair y Luis Giovanni y vamos a conocer un poquito cómo fue el proceso de crear este proyecto Viane, cómo lo construyeron, cómo llegaron a la idea, cómo fue participar en Innovane. Vamos a preguntarles de todo. Entonces arranquemos primero con Luis Giovanni. Cuéntanos un poquito de cómo llegaron a la idea de crear Viane. Básicamente nosotros lo que hacemos es una revisión de todas las necesidades, ¿no? Y finalmente, pues como muchas entidades, esta entidad también tenía el inconveniente de controlar efectivamente el tema de las comisiones y viáticos. En ese sentido, pues comenzamos a analizar qué podíamos hacer. Hicimos diferentes lluvias de ideas y llegamos pues básicamente a una estructura de todo lo que se necesita para que pues un sistema se pudiera desarrollar y pues que la ANE se beneficie. Entonces en función pues de esta necesidad pues comenzamos fue a aterrizar todos los temas en función de la experiencia de los que están en el grupo y demás y pues lógicamente pues hicimos un diseño muy bueno. Rosana, contemos un poquito cómo fue identificar ese dolor. Desde la experiencia de ustedes, que son las personas que se encargan de gestionar las comisiones de funcionarios y contratistas de la entidad. Pues realmente esto salió de una necesidad que lleva mucho tiempo la entidad. Como sabemos, el proceso se hace manual, las solicitudes se hacen de una manera manual con unos formatos. Entonces, pues la idea era facilitar y que se volviera de manera más ágil y más puntual las solicitudes de la comisión. Esto ya lo habíamos verificado el año pasado y precisamente veníamos con esta idea y con este proyecto desde el año pasado para que esto llegara a volverse realidad el día de hoy. Es un proceso, es un módulo, es un piloto y pues necesita muchos ajustes y durante el tiempo que se vaya desarrollando la plataforma o el módulo, esperamos que las cosas vayan avanzando y se vaya mejorando para beneficio de los contratistas y funcionarios de la entidad. Diana, contémosle a la gente cómo fue participar en Innovane, qué fue lo que tuvieron que hacer, cómo se desarrolló todo el proyecto, cómo llegaron al resultado que fue el que ocupó el segundo lugar. Mira, yo creo que fue un aprendizaje entre todos los integrantes del equipo porque estamos en la subdirección de soporte, pero cada uno está en una coordinación diferente. El caso de Luis Giovanni pues está en la dirección general. Entonces primero fue revisar el cronograma, las reuniones, los que podemos hacíamos presencial, los que no pues se conectaban virtual, pero siempre hacíamos una retroalimentación de las reuniones, revisábamos tareas, compromisos y seguíamos avanzando con la propuesta. Le presentábamos nuestra propuesta a la persona que nos apoyaba de Impulsa y sobre la retroalimentación volvíamos a hacer ajustes. Entonces hubo una comunicación permanente entre los cuatro para podernos organizar en las actividades que teníamos que realizar. Hicimos borradores, presentamos una propuesta, nos hicieron correcciones y sobre eso otra vez ajustes y nuevamente presentar información de una manera más puntual para poder impactar pues en el jurado que era finalmente los que elegían estos premios. Odair, hablemos un poquito de lo importante que es crear este tipo de iniciativas dentro del sector público, que es desde adentro, desde la experiencia de las personas que están acá,
poder proponer soluciones que impactan tanto a la gente que trabaja acá como a las que están por fuera. Pues lo que nosotros vimos después del ejercicio es que nosotros normalmente con nuestra experiencia pues mantenemos mucha información y pues es algo que debe terminar plasmado de alguna manera. El ejercicio nos permitió pues a través de la colaboración de Impulsa, pues concretar ciertas ideas que ya se estaban observando y por ejemplo en el tema de nosotros con los viáticos y pues decantarlo en una aplicación que fuera útil tanto para contratistas como para funcionarios y que pues reflejara un poco las necesidades en los procesos que nosotros estamos llevando a cabo dentro de la entidad. De igual manera eso se presta también para otro tipo de actividades que se están realizando al interior de la entidad y que pues pueden decantarse de alguna u otra manera tanto en aplicaciones como en otro tipo de recursos que puedan permitir facilitar el trabajo y mejorar tiempos de desempeño y de labores que nosotros tenemos en el día a día. ¿Cómo ven la escalabilidad de Viane? ¿Qué puede pasar con Viane? ¿Qué sigue? Vale, es interesante la pregunta. Serían cuáles son los siguientes pasos. Básicamente pues en este momento estamos centrados en un tema operativo de mejorar el control pues de las comisiones y los viáticos, pero el siguiente paso sería comenzar a analizar esas comisiones, esos viáticos a partir de los datos. Entonces analizar las frecuencias, qué personas son las que más viajan, hacia qué sectores viajan más. Básicamente si de pronto en sectores en municipios hay de pronto algún festejo y ver si de pronto hay desplazamientos correlacionados con esas fechas, ¿sí? Analizar, digamos, cómo está el gasto en función de las comisiones, analizar, digamos, dónde se tiene mayor impacto en Colombia frente a esas comisiones, todos esos temas en función del aprovechamiento de los datos. Igualmente como nosotros pues lo diseñamos, lo estructuramos, es también, digamos, fácil de poderlo colocar en otra entidad. Perfecto, muchas gracias al equipo Viane, que ocuparon el segundo lugar en el reto Innovane 2025. Para cerrar este capítulo de ANE Podcast, llegó el momento de conocer a la ganadora del reto Innovane 2025. El primer lugar fue para Joana Cruz de la Dirección de Gestión y Planeación Técnica del Espectro con su proyecto Anexandrus, una solución técnica pensada para optimizar la gestión de solicitudes de estaciones terrenas multibanda. Eso suena súper complejo, súper enredado, pero sabemos que tiene un gran potencial. Entonces, primero, Joa, bienvenida y cuéntanos un poco en qué consiste Anexandrus, claro, también para las personas que no son tan técnicas. Bueno, en palabras castizas, ¿qué es lo que queremos hacer? No sé si todos recuerdan esas transacciones bancarias donde uno va, diligencia un formatico, luego hace la fila, llega hasta la caja y ya cuando por fin uno quiere hacer la consignación le dicen pusiste mal el número de cuenta o la fecha y te toca corregirlo, o peor, en este banco no estamos haciendo esa transacción, tienes que ir a otro banco. ¿Qué es lo que pasa con los operadores satelitales y en general con las solicitudes de viabilidad técnica? Actualmente tienen que diligenciar esa información en un archivo de Excel. Nosotros hemos implementado unas validaciones como una forma de llevarlos de la mano durante ese diligenciamiento, pero ya hasta que radican la solicitud y nosotros hacemos el análisis de viabilidad, se dan cuenta que necesitamos pedir una aclaración o la información que tienen los archivos de Excel por su estructura no les permite colocar más registros, entonces tienen que enviar un alcance y lo triste, les toca ir a otro banco, les tenemos que pedir que radiquen su solicitud de nuevo porque su estación no era del tipo A sino del tipo B y tienen que iniciar todo de nuevo. Entonces es un dolor que tienen todos los operadores satelitales. A todos les hemos tenido que hacer sesiones de acompañamiento, a todos les hemos tenido que explicar cuál es esa particularidad. Es que si tú diligencias esto así, no se va a ver así, no es tan fácil de entender. Entonces, en la propuesta que yo presenté, daba un ejemplo que era la puerta. Cuando uno entra con esas puertas que tienen una manija, y uno dice, pues si tiene una manija, yo jalo la manija y se va a abrir. Y no, tocaba empujarla. No sé, después de que uno la empuja, se da cuenta que tiene un letrero gigante que dice empuje. Y uno se siente como, ¿será problema mío porque
jalé cuando tenía que empujar y pues no, el problema de fondo es un diseño que no está pensado en el usuario y que podríamos hacerlo mejor. Perfecto, Joana. Entonces podríamos decir de alguna manera que lo que estamos haciendo con esta propuesta ganadora es facilitarle un poco la vida a estos operadores, haciendo que todo sea más, como decía, centrado en el usuario. Y entonces, teniendo eso en cuenta, ahora sí expliquemos cómo fue que nació la propuesta, cómo la desarrollaste. ¿Cómo nacieron esos archivos? Nosotros hemos utilizado los archivos de Excel porque en teoría es muy fácil para cualquier usuario descargar un archivo de Excel, casi todos lo sabemos manejar. Y pues uno dice, los operadores satelitales tienen un grupo de personas especializadas, ingenieros súper profesionales, va a ser muy sencillo de trabajar. Sin embargo, cuando ya empiezan a diligenciar esa información y empezamos a evidenciar todos esos tropiezos, decimos, tiene que haber una mejor forma de hacerlo, donde dijimos, se debería implementar así, quisiéramos que mejorar este tema, porque es que además hay otro tema. Hoy en día, las solicitudes, las estaciones terrenas, una misma estación puede conectar en diferentes bandas con satélites que están en diferentes órbitas. Entonces, eso es lo que viene. Y si estamos ya embolatados con las indicaciones para que diligencien en el Excel, decimos, y más adelante, ¿cómo va a ser? Va a ser más complicado y podemos, o sea, ¿por qué hacerlo difícil si lo podemos hacer fácil? Esa no puede ser nuestra filosofía como administración. Entonces por eso dijimos, bueno, ¿qué podemos hacer? Tenemos esta posibilidad de participar en Innovane, donde podemos empezar a trabajar con unas personas que nos van a dar una guía, cómo desarrollar el prototipo, en qué debería pensar, cómo puedo acotar esa idea para decir si puede implementarse o no. Entonces ahí empezamos a mirar, listo, si yo quisiera hacer ese formulario web, necesitaría tener una interoperabilidad con esta herramienta en esta fase. ¿El formulario lo puedo simplificar? Sí, de hecho, pues hay muchos campos que les decimos diligencien esta información y ni siquiera la necesitan, o son cosas que tenemos nosotros en la ANE. También era un tema que nos estaba generando dolor directamente al grupo de ingeniería. Pues además de que teníamos que dedicar varias horas a los acompañamientos, estábamos previendo un futuro donde este asunto se va a complicar más. Eso que acabas de mencionar de el dolor que esto estaba generando para el grupo de ingeniería, que es el que tú lideras aquí en la ANE. En ese caso, entonces, Alexandros, ¿cuál sería el impacto directo que tendría dentro de los procesos de la entidad? Al final de todo el análisis hay posibilidades, ¿no? Yo quisiera que lo que el operador radique de una vez venga con una simulación y que el operador desde que lo radica le dice, eso es viable, previamente viable, y vamos a agilizar muchísimos tiempos, pero pues esa implementación es ambiciosa. ¿Qué podríamos hacer si podríamos implementar un análisis con base en los análisis que ya nosotros hemos hecho de las solicitudes previas y decir, bueno, estas condiciones son parecidas, posiblemente va a ser viable o posiblemente no? Entonces hacemos una detección temprana de los casos que sí requieren una simulación obligatoriamente, porque esa simulación en escritorio, ¿qué impacto nos genera a nosotros como grupo de ingeniería? Son 8 horas por estación que se simula. Entonces es un impacto, lo podemos hacer mucho más amable también para nosotros y vamos a simular lo estrictamente necesario. Joa, ¿y qué sigue para el proyecto en este momento? Bueno, yo estuve repasando todo el diagrama de flujo. Tengo entendido que lo que sigue es que vamos a tener un acompañamiento, hay metodologías para poder identificar qué parte de lo que uno está pensando que debe ser implementado a lo mejor sobra. Son como, ¿qué pasa si le quito la camisa? El niño igual no va a sentir frío, ¿sí? Entonces, ¿qué de todo lo que tenemos pensado es realmente necesario? ¿Es realizable con el presupuesto que tenemos? ¿Qué aprendizaje y qué significó para ti haber participado en este reto que fue desde la Dirección General se creó para promover entre los colaboradores ideas nuevas? Bueno, para mí representa como aterrizar una ilusión, porque tenemos esa idea de que podemos hacer las cosas mejores, tenemos esa intención de materializarlo, pero ya cuando uno hace el prototipo empieza uno a verle forma y puedo pensar en que en realidad sí se puede implementar. También aprendí muchísimo, a mí
en general sí me gusta estar pensando en mejores formas de hacer las cosas. Creo que ese es el corazón de cualquier ingeniero. Entonces es una oportunidad muy bonita para aprender metodologías, mecanismos, también ver qué otras ideas estaban teniendo en la entidad, cómo estaban abordándola los otros equipos. Entonces es esa oportunidad de trabajar en una cosa que no es del día a día, que sabemos que puede ser una solución. Entonces también nos ayudó a recibir esos comentarios de los operadores, donde confirmamos muchas de las cosas que ya suponíamos. Tuvimos la oportunidad de dedicarle tiempo y aprendimos muchísimo. En una frase, ¿cómo les podríamos decir qué es Anexandrus y por qué puede impactar a todo el mundo? El impacto que tienen este tipo de iniciativas es que vamos a presentar una forma moderna para que las personas que presenten las solicitudes puedan tener una mejor experiencia de usuario y pues como entidad avancemos muchísimo en el propósito de tecnificar y modernizar nuestros procesos. Ella fue Joana Cruz, la ganadora del Reto Innovane 2025 con su proyecto Anexandrus. Llegamos al final de este capítulo. Estas fueron 3 propuestas que demuestran que sí se puede innovar desde lo público. Muchas gracias a todos los equipos por su participación y por demostrar que en la ANE tenemos talento para transformar la gestión pública. Y muchas gracias a todos ustedes por participar en este episodio. Nos escuchamos en el siguiente.